Buen día, chicos. Continuamos con la segunda parte de lo que es los lípidos. Recuerden que hablamos de la primera parte, las características generales, sus principales clasificaciones, y mencionamos algunos conceptos primordiales, ¿no? Solubilidad, características polares y no polares y cómo están conformados. Ahora entramos a lo que es la segunda parte y vamos a ver algunos compuestos primordiales de las siguientes clasificaciones. Entonces, recuerden que eran los TGA, son los triacilgliceroles, que son moléculas que se almacenan la energía principalmente. Y se almacenan de la manera más eficaz, vemos algunas características, ¿no? Entonces, pasamos a lo que es la contribución de los omegas, principales funciones biológicas en la salud. Los omegas son uno de los compuestos muy estudiados porque se encuentran principalmente en los alimentos. La razón de esta recomendación dietética fue la investigación que apoyó la idea que los ácidos grasos omega 3 reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, los omegas están relacionados con algunas enfermedades derivadas al corazón. Y al disminuir la formación de coágulos, niveles de triglicéridos en sangre y crecimiento de la placa aterosclerótica. Entonces, vamos a ver lo que es una placa aterosclerótica, que está relacionada con ácidos grasos saturados y el colesterol. Dice, debido a diferentes estudios concluyeron que la salud mejoró y la presión arterial disminuyó, al igual que el riesgo de muerte súbita y de arritmias cardíacas. Algunas explicaciones es que EPA es precursor para la síntesis de prostaciclina, que inhibe la aglomeración de las plaquetas y así reduce la formación de los coágulos. Principalmente están relacionados con la agregación plaquetaria, ¿no? El DHA es uno de los principales ácidos grasos de los fosfolípidos de células cerebrales, así como en la retina. Entonces, principales órganos que tienen que ver con los omegas, el EPA y el DHA, que es ácido docosahexaenoico, es corazón, pulmón, hígado, principalmente, ¿no? Y riñones, ¿vale? Entonces, más que nada estos enfermedades cardiovasculares, los omegas. Otras estructuras derivadas de los ácidos grasos son los eicosanoides. ¿Cómo van a recordar? Eicos significa 20. Dentro de los eicosanoides encontramos a las prostaglandinas, los leucotrienos y tromboxanos. Y su nombre deriva del griego eikos, que significa 20, y son derivados de los ácidos grasos de 20 carbonos. Recuerden la estructura mayor a 20 carbonos, es lo que, de donde provienen los eicosanoides, ¿no? Entonces, recuerden que esta es la estructura base. Entonces, ahí se pone la enumeración de los 20 carbonos. Dentro de los eicosanoides incluyen 3 grupos: las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos. Las prostaglandinas se llaman así porque fueron aisladas de la glándula prostática, de ahí viene prostaglandinas. Son ácidos carboxílicos insaturados, que quiere decir, este grupo se le llama ácido carboxílico. Insaturado porque tiene un doble enlace. Recuerden de los insaturados que se clasifican en dos: mono o poliinsaturados. De un esqueleto de 20 carbonos que contiene un anillo de 5 carbonos. ¿Cómo se cuenta aquí? ¿Cómo pueden saber que tiene 20 carbonos? Empieza a contar de donde tiene el grupo ácido carboxílico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19 y 20 carbonos. ¿Sale, chicos? Entonces, de ahí es que van a tener parecida la estructura o van a tener siempre 20 carbonos. Es como los pueden identificar. Entonces, una estructura, recuerden, eicosanoides, una estructura de 20 carbonos y con un anillo o con un ciclopentano. Se le llama ciclopentano.
¿Vale, chicos? Entonces, los eicosanoides. Dice procesos biológicos en donde están regulados por estos eicosanoides, prostaglandinas. Cuando lo vean en la literatura, lo van a encontrar como abreviaciones PG, leucotrienos y tromboxanos. Ahorita de manera general les voy a mencionar las funciones, pero ya si me da tiempo podemos ver las estructuras de cómo las pueden distinguir entre un leucotrieno, una prostaglandina y un tromboxano. Si se dan cuenta, el tromboxano aquí tiene diferente ciclo a diferencia del anterior, ¿sale? Una prostaglandina tiene un ciclo pentano y en su estructura no tiene oxígeno. Un tromboxano ya no es un ciclo pentano, es un ciclo, si podríamos llamarlo un ciclo hexano, en donde están unidos por un oxígeno. Y si algunos procesos en los que están inmersos estas estructuras es la coagulación de la sangre o el proceso inflamatorio. El tromboxano A2 es producido por las plaquetas en la sangre y estimula la constricción de los vasos sanguíneos y la agregación de las plaquetas. Entonces, ayudan a cerrar principalmente, ¿no? La PGI2 o prostaciclinas es producida por células que recubren los vasos sanguíneos y tienen precisamente el efecto opuesto a los tromboxanos. Inhiben la agregación plaquetaria y causa la dilatación de los vasos sanguíneos y por lo tanto evita la producción de un coágulo de sangre, ¿no? Entonces, principalmente en procesos de trombosis, porque en donde están inmersos los eicosanoides, ¿vale, chicos? Entonces, tromboxano y prostaglandinas, uno cierra y el otro abre, en los procesos de los vasos sanguíneos, ¿no? Se necesita a veces controlar el fluido de la sangre y otras veces se necesita cerrar el fluido de la sangre, ¿no? El, principalmente en otra respuesta que se ven inmersos es en el proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio es una protección del cuerpo cuando el tejido se daña por algún tipo de lesión, quemaduras principalmente, o invasión de microorganismos en enfermedades infecciosas, ¿no? Donde más trabaja nuestra respuesta inflamatoria. Una variedad de glóbulos blancos descienden en el sitio dañado para minimizar la destrucción del tejido. Las prostaglandinas se creen que promueven aspectos como el dolor y fiebre, ¿no? Entonces, recuerden, el proceso inflamatorio es la reacción inicial de la inmunidad innata. Recuerden que cuando hablamos de inmunidad, pues tenemos dos procesos, la innata y la adquirida, la adaptativa. La innata es la que ya traemos, la que ya desde que nacemos, ¿no? Y la otra la vamos adquiriendo conforme vamos desarrollando nuestros sistemas. Es cuando se ejerce ante una invasión, ¿no? Entonces aquí juegan un papel muy importante las prostaglandinas. Dice, en el cuerpo los ácidos, bueno, ya dejamos los derivados de los ácidos grasos, recuerden, con 20 carbonos, los eicosanoides. Aquí les pongo una imagen más grande para que puedan reconocer a un triacilglicerol. Entonces, esta parte nosotros le vamos a llamar como glicerol. Los que están acá les vamos a llamar, o son los ácidos grasos. Entonces, ¿cómo está formado un triacilglicerol? La respuesta es glicerol más 3 ácidos grasos. ¿Sí? Dice, en el cuerpo los ácidos grasos se almacenan como grasas y aceites, conocidos como triacilgliceroles. Diferencias entre esas dos. Una grasa es un triacilglicerol que es sólido a temperatura ambiente y generalmente proviene de fuentes de animales como carne, leche entera, mantequilla y queso. Pues recuerden, grasa sólida, los triacilgliceroles en su forma sólida, principalmente fuente de los alimentos, alimentos que derivan de fuentes animales. Un aceite es un triacilglicerol que generalmente es líquido a temperatura ambiente y se obtiene de una fuente vegetal, por ejemplo, el aceite de oliva. ¿Vale, chicos? Entonces, grasa, fuente animal, aceite, fuente vegetal. De ahí son las principales diferencias. Pasamos a otro grupo, en los cuales entran los fosfolípidos. Los fosfolípidos
son una familia de lípidos similares a la estructura a los gliceroles, en los cuales incluyen glicerofosfolípidos y esfingomielinas. ¿Cuáles van a ser las principales diferencias de estos compuestos, fosfolípidos? Es que tienen un grupo fosfato. Entonces, cuando ustedes escuchen fosfolípidos, inmediatamente imaginen este grupo PO4. Este PO4 es el que nosotros le llamamos un fosfato, sí, grupo fosfato. Pues de ahí que se forman un fosfolípido. Porque esta parte es un lípido y esta parte es el fosfato, fosfolípidos. Dentro de los fosfolípidos, perdón, vamos a tener dos clasificaciones: el glicerofosfolípido y la esfingomielina. Entonces recuerden, fosfolípidos provienen de los triacilgliceroles. La diferencia es que se va a eliminar un grupo ácido graso y vamos a colocar un grupo fosfato. Hablando de los fosfolípidos, encontramos dos: glicerofosfolípido, es decir, que tiene un grupo glicerol, que es el que les dije acá, dos grupos ácidos grasos, y en el último va a tener un grupo fosfato unido a un aminoalcohol. El otro grupo es la esfingomielina. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en lugar de glicerol va a estar la estructura esfingosina. ¿Sale? ¿Se dan cuenta? Son parecidas las estructuras. Una esfingosina va a tener un ácido graso y un grupo fosfato. El fosfato siempre va a tener un grupo aminoalcohol. ¿Cuáles van a ser esos grupos aminoalcoholes? La colina, serina y etanolamina. ¿Sí, chicos? Entonces, los grupos aminoalcoholes van a ser estos: una colina, una serina y una etanolamina. Entonces, diferencia: solo tiene un ácido graso y estructura principal tiene la esfingosina. Dice, dentro de los glicerofosfolípidos encontramos a las lecitinas y cefalinas, que se encuentran principalmente en tejidos cerebrales y nerviosos. La esfingomielina son abundantes en la materia blanca de la vaina de mielina, aquí, de la célula de las neuronas, un recubrimiento que rodea las células nerviosas y que aumentan la velocidad de los impulsos nerviosos y aísla y protege las células nerviosas. Entonces son como unas barritas, imagínense, que están cerradas y que hacen como una tubería. ¿Para qué? Para que el impulso se vaya más rápido y tenga protección frente a lo externo, que no hay algo que la pudiera modificar o dañar. Este tipo de la esfingomielina está relacionada con la esclerosis múltiple. No sé si han escuchado por ahí algunas personas con este tipo de enfermedad. Dice, la esfingomielina se pierde de la vaina de mielina que protege las neuronas en el cerebro y la médula espinal. A medida que la enfermedad avanza, la vaina mielina se va deteriorando. Esta. De ahí viene lo que es la esclerosis múltiple, ¿no? Empiezan a perder la actividad muscular, empiezan a detener principalmente. Entonces, ese es otro grupo muy importante que entran con los lípidos. Entramos a lo que es las estructuras, digamos, cerradas. Anteriormente veíamos estructuras abiertas, y podríamos decirlo así. Dentro de los lípidos también entran lo que son las uniones de varios anillos. En este caso nosotros les llamamos esteroides. Son compuestos que tienen el núcleo de un esteroide que consiste en 3 anillos de ciclohexano. Estos son los 3 anillos. Y un anillo ciclopentano fusionado, que es este. Entonces, ese es el esteroide, y el esteroide principal, está considerado dentro de los lípidos, pues es el colesterol, ¿no? Es un compuesto muy importante en nuestro organismo por las funciones que realizan y también porque está relacionado a varias enfermedades que
tienen al alza aquí en México, ¿no? Obesidad, sobrepeso, relacionado a diabetes principalmente. Enfermedades cardiovasculares están relacionadas con el colesterol, ¿no? Algún tipo de cáncer también están relacionados con el colesterol. Dentro de las funciones del colesterol encontramos que es componente de las membranas celulares. Recuerden, la célula se encuentran en el hígado y sales biliares. También una parte de él se convierte en vitamina D. La vitamina D es parecida a su estructura, a esta. Las glándulas suprarrenales se utilizan para sintetizar hormonas. En el hígado se sintetiza colesterol para que el cuerpo forme grasa de carbohidratos principalmente. La recomendación que da la Asociación Estadounidense del Corazón dice que no debe rebasar más de 300 miligramos de colesterol, ¿sí? Esa es digamos, la recomendación. Algunas complicaciones, dice, las grasas saturadas y el colesterol se asocian a enfermedades como diabetes y algún tipo de cáncer. Una enfermedad que está realmente relacionada es la aterosclerosis. La aterosclerosis es que se acumulan depósitos de un complejo de proteína lípido, es lo que nosotros le llamamos placa, en la arteria, un complejo proteína lípido, en los vasos sanguíneos que restringe el flujo de sangre al tejido, es decir, lo tapa, ocasionando necrosis del tejido. Por lo tanto, ya no va a haber, el flujo sanguíneo lo detiene, ¿no? Dice el corazón, acumulación de placa podría ocasionar un infarto de miocardio. Se le llama, si tapa alguna arteria del corazón, infarto del miocardio. Como podemos ver aquí, coloqué dos imágenes donde una es una arteria sana, y esta se puede ver aquí, y la imagen de abajo es la arteria con placa aterosclerótica. ¿Sí? Se dan cuenta aquí, está obstruyendo el paso del flujo sanguíneo. Entonces, sana y con una placa. ¿Qué es una placa? Un complejo de proteínas lípidos, chicos, recuerden eso, no nada más luego respondan, son lípidos, no, es un complejo de proteína y lípido, ¿vale? Valores recomendados, principalmente en sangre, no debe de rebasar los 200 miligramos sobre decilitro. Por ahí me equivoqué. No más de 200 miligramos sobre decilitro. Bueno, los de su área, los nutriólogos principalmente, recomiendan dietas con pocos alimentos que contienen colesterol y grasas saturadas. Una dieta baja de huevos, papas fritas, carnes, quesos, mantequilla y aceites de coco y palmas, lo que deben de disminuir porque ahí se encuentran altas cantidades de colesterol. Recuerden, las grasas saturadas están relacionadas en la dieta que pueden estimular la producción de colesterol en el hígado, ¿no? Entonces también de ahí que todo el alimento que tenga alto contenido en grasas saturadas pues se debe de disminuir. Aquí pues el ejemplo de algunos alimentos y las cantidades de colesterol que tienen principalmente. Entre ellos destaca el hígado de res y el huevo, ¿sí? Pollo frito también arriba de sí. Entonces, pueden darse una imaginación de las cantidades e ir comparándolas, ¿no? Dentro de los esteroides también entran las hormonas esteroideas. Una hormona significa o bien o proviene del griego estimular, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir de rápido a una hormona? Pues son mensajeros químicos que participan en el sistema de comunicación para mandar señales. Dentro de ellas encontramos las hormonas esteroides, se dan cuenta, siguen teniendo la misma base del anillo, ¿sí? Que son 3 anillos, o de 6 y uno de 5. Hormonas esteroides, las sexuales y adrenocorticales. Dependen, dice, del colesterol para su síntesis. Estas dependen del colesterol para su síntesis. Debemos también de tener alguna cantidad necesaria de colesterol para poder realizar o llevar a cabo esta síntesis.
Recuerden, hormonas masculinas tenemos a la testosterona y androsterona. Participa principalmente en la maduración de los órganos sexuales. Dentro de las hormonas femeninas, pues encontramos a los estrógenos y progesterona. ¿Vale, chicos? Entonces, esta ha sido la segunda parte relacionado a los lípidos. Por ahí subiré un video para que en YouTube para que lo puedan estudiar más este tema. No se les olvide realizar las actividades que mencionaré más adelante en plataforma. Gracias y buen día.